Buenas noches, mi nombre es Nicolás Giraldo y hoy le vengo a exponer sobre Antonio Gramsci y su influjo en la ciencia política. Antonio Gramsci nació en 1891 y murió en 1937. Fue un destacado filósofo político y teórico marxista y uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Él nació en Cerdeña, una isla de Italia, en una localidad rural con una economía bastante atrasada, en una familia de 7 personas de clase media-baja. Aparte de esto, Gramsci nació con deformidades físicas, lo que lo llevó a tener una mala salud y a ser visto como una persona débil e incapaz, pero pues él siempre se destacó por su mente. Este contexto familiar y económico fue lo que lo llevó más adelante a hacer un estudio sobre las desigualdades eh, sociales y económicas que hay en su país. Más adelante, Gramsci se fue a estudiar a la Universidad de Turín, en donde tuvo un primer contacto con el pensamiento marxista y se pudo involucrar en el movimiento obrero. Durante estos años, Gramsci fue testigo del crecimiento de la clase trabajadora industrial y del movimiento socialista. En 1921, Gramsci ayudó a fundar el Partido Comunista Italiano, el cual fue perseguido por el movimiento fascista a cargo de Benito Mussolini. Esto llevó a que el Partido Comunista Italiano sea llevado por una clandestinidad hasta que en 1926 Gramsci es arrestado bajo cargos de conspiración. A pesar de las duras condiciones carcelarias en las que estuvo Gramsci, él utilizó su tiempo para desarrollar una de sus más importantes obras, las cuales se llaman Los Cuadernos de la Cárcel. Estas obras tuvieron una gran importancia en la ciencia política, ya que a más de 70 años de su creación se siguen estudiando en todo el mundo. Los Cuadernos de la Cárcel son unos escritos sumamente importantes para el pensamiento occidental comunista, ya que aquí Gramsci hace una recopilación sobre historia, cultura, política y filosofía en donde nos muestra su pensamiento sobre la hegemonía cultural. Aquí nos dice que esta es la forma en la que la clase dominante puede perpetuar su poder mediante mediante la forma en la que moldean la percepción social de cada individuo. Esto hace que em, transformen los valores que se aceptan y se tienen como válidos. Con este pensamiento, Gramsci desafía las visiones más ortodoxas sobre el pensamiento marxista, en donde se pensaba que el cambio consistía más que nada en los factores económicos y de producción. Aquí en estas obras, Gramsci reconoce la importancia de estos factores, pero él dice que no solo se deben limitar a controlar los medios de producción, sino también las instituciones educativas y culturales, ya que así se lograba un verdadero cambio el transcurso de la sociedad. Dentro de los aportes más importantes de Gramsci en la ciencia política podemos encontrar, como ya dije, la hegemonía cultural, la guerra de posiciones, en donde Gramsci nos explica que la toma más efectiva del poder no es una confrontación directa contra el Estado, sino una que sea mucho más gradual y mediante batallas ideológicas y culturales por medio de instituciones civiles, ya sea la educación, los medios de comunicación o los sindicatos, entre otras. Clancy dice que esto es mucho más efectivo, ya que no siempre es viable una confrontación directa contra el Estado y que es mejor en vez de buscar un derrocar al Estado inmediatamente, sino hacerlo de forma gradual mediante ideas que puedan desafiar el pensamiento em, dominante. El impacto que ha tenido Gramsci en la política contemporánea se puede notar ampliamente en el uso de la hegemonía cultural que han usado distintos grupos más actuales, como el feminismo u otros grupos progresistas, mediante la política identitaria, ya que pues podemos notar cómo estos grupos utilizan esos métodos de Gramsci para lograr cambios sociales. Esto también se podía evidenciar en grupos que buscaban desafiar el orden capitalista, como el eurocomunismo en Europa, ya que estos argumentaban que para lograr una transformación revolucionaria no solo se necesitaba la toma de poder violenta, sino que esta se podía lograr a través de participación política democrática y de una transformación de la hegemonía cultural. Bueno, y ya como conclusión podríamos decir que Gramsci ha tenido un pensamiento clave en el entendimiento de la política, no solo de comunistas, sino en general, ya que nos ha podido dar una mejor forma de ver cómo luchar contra el poder que tiene el Estado, y no solo de forma violenta, sino de otras formas, dando otra alternativa para
llegar a hacer un verdadero cambio revolucionario en la política. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar.